Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas. Estamos contentos de una vez más estar en este programa del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Queremos hacer una invitación, como siempre, los cursos bíblicos Emaús. Este es un curso bíblico Emaús por correspondencia. Este curso lleva por nombre Un encuentro con Cristo. Hay varios temas, hay varios títulos, hay varios cursos para que las personas puedan hacer estos cursos. Se le entrega un libro y se le entrega una hoja con las respuestas, con las preguntas para que usted la responda y luego entrega solamente la hoja de respuestas, quedándose con este libro para usted, para que lo repase una y cuantas veces usted estime conveniente acerca de lo que aprendió en el curso bíblico Emaús. ¿Cuál es el libro guía para realizar este curso bíblico Emaús? Es solamente la palabra de Dios. Así que esa es la invitación que siempre hacemos para aquellos hermanos y personas que quieran aprender de la palabra de Dios. Curso por correspondencia Emaús. Gratuito, sin costo, sin compromiso, no tiene un enfoque sectarista, lo puede hacer cualquier hermano de cualquier congregación, lo puede hacer cualquier persona. El libro guía es solamente la Biblia, Reina Valera 1960, la mayoría de la que usan las congregaciones protestantes. Así que si usted quiere aprender más de la Escritura, realiza uno de estos cursos con su Biblia de forma autodidacta y en la tranquilidad de su casa. Esa es la invitación que siempre hacemos, y si algún día usted tiene el tiempo, se hace el tiempo para ir a escuchar la palabra del Señor en Pedro Aguirre Cerda 189. Pedro Aguirre Cerda 189, las reuniones son el día domingo de 7 a 8 de la tarde, el día miércoles un estudio dialogado y el día viernes ministerio de la palabra del Señor de 7 a 8 de la tarde también. Así que haciendo estas invitaciones, hay varios alumnos que están haciendo estos cursos aquí en esta ciudad y en otros lados también. Así que le invitamos a que participe con nosotros para que haga estos cursos. Y ahora también le invitamos a que usted busque una Biblia y habla con nosotros en el libro de Lucas, el capítulo 23. Lucas, el capítulo 23. Estuvimos viendo y considerando a un hombre que se llamaba Simón de Cirene. Y en el día de hoy vamos a continuar leyendo algunos pasajes de esta historia que aparece en la Escritura, en el libro de Lucas, capítulo 23, cuando nuestro Señor entrega su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo a través de la Biblia. Ese es el mensaje, la buena noticia, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y cualquier persona que sienta esta convicción de pecado va a decir, como Pablo y como cada uno de los creyentes sentimos en algún momento, que vino Jesús a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la convicción. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y si uno le pregunta, ¿y usted es salvado? Dice, no, eso no se puede saber aquí, se va a saber después. Pero la Escritura nos muestra la seguridad de que se puede saber en este mundo si uno es o no es salvado, si eso no es creyente, si eso no es cristiano. En la segunda parte se está estudiando el libro de los Hechos, y las personas eran llamadas cristianas en vida, porque creían en Cristo, eran creyentes. Las personas creían el Evangelio, eran bautizadas, se congregaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de esos apóstoles del Señor Jesucristo, que eran 12, y de ahí ya no hay más apóstoles, como algunos dicen en el día de hoy, sino que ahí quedaron. Esa es la doctrina apostólica, la que está escrita, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí están los mandatos para la iglesia del Señor, el perseverar en esas cosas. Así que podemos saber si realmente somos hijos de Dios, si somos creyentes y vamos al cielo. Aquí en la tierra en el día de hoy, según la Biblia, se puede saber aquí en este mundo. Y la palabra nos da la seguridad. Simón de Cirene llevó la cruz del Señor por las casualidades que el Señor hizo que en ese día ocurrieran, que fuera Él el que se encontrara con esta marcha que llevaba al Señor
Dice, le seguía gran multitud del pueblo. Lucas 23, versículo 27. A esta multitud que iba acompañando al Señor a las afueras de Jerusalén, llevando su vituperio fuera de la ciudad, salgamos a él fuera del campamento. A los profetas en Jerusalén los apedreaban. Cuando Dios enviaba a alguno a dar la palabra a su pueblo, eran apedreados. No querían nada con la palabra del Señor. Y el mismo mundo religioso, la gente que tenía, entre comillas, el monopolio de la religiosidad en Israel, que eran los saduceos, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, ellos que debieran haber sido los primeros en estar adorando al Señor, fueron los primeros en rechazarlo, en ser sus enemigos, en tratar de apedrearlos. ¿Y quién acogía las palabras del Señor? ¿Quién se acercaba a escuchar las palabras del Señor? Los necesitados, los pobres de este mundo, la gente desechada, despreciada, menospreciada en este mundo. Y el Señor les daba palabra de vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Y aquí el verso 27 dice que iba una gran multitud, seguía al Señor y le seguía gran multitud del pueblo. Todo el pueblo iba, pero este pueblo tan fluctuante, tan manipulable el pueblo. Se ve en el día de hoy incluso. Se manipula el pueblo, a la gente. Va hacia acá un día y después al otro día hacia allá. Es manipulable, la masa. Pero el Señor no quiere eso, quiere que la gente conscientemente, en su pensamiento, en su raciocinio, en la razón de ser, de pensar, que vea la evidencia de que el Señor Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Que le siga, pero con su mente pensante, en el poder del Espíritu Santo, en la fe, pero también pensando lo que se está haciendo. Que la gente cante himnos, que cante salmos con discernimiento de lo que está cantando. Hemos hablado en otras ocasiones que lo que se dice hoy día música cristiana no tiene nada de cristiano. Puede interpretarse de otras formas. La música cristiana, el cantar cristiano habla de Cristo. Cristo es el centro. El pecador, el pecado, la sangre de Cristo, son cosas que deben aparecer en una canción, en una música cristiana, porque ese es el tema del cristianismo. Pero hoy día hay que adivinar casi si es cristiano o no es cristiano. Eso no está bien. Aquí dice que la gran multitud seguía al Señor. Esa misma multitud que primero le decía Hosana, Hosana, cuando iba entrando a Jerusalén. Esa misma multitud que después, un poco menos, aproximadamente una semana después, decía, crucifícale, le decía Pilato. ¿Qué haré de Jesús, el rey de los judíos? Y esa misma multitud que le adoraba, le alababa y decía, Hosana, Hosana, cuando él venía entrando sobre un pollino y le tiraba sus mantos, esa misma multitud que uno podría decir, están con Jesús. Pero ahora le dicen, crucifícale, crucifícale. Y prefieren a Barrabás, un asesino, un sedicioso. Ese es el problema de la multitud, el problema de las masas. Y hay gente que le gusta ir donde hay una congregación y dice, oh no, es que ahí hay harta gente, hay multitudes. Pero en las multitudes hay el peligro de que no todos, cierto, los que vayan con un interés genuino. Esta multitud, esta gran multitud, seguía al Señor por los panes. Esta multitud seguía al Señor por los peces, por el interés de alimentar su estómago, su vientre, por el interés de lo económico. Algunos siguen a Jesús, pero el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese es el mensaje del Evangelio. No vino, como decíamos, no vino a llenar nuestra billetera. No vino a tenernos muchas posesiones, que el Señor lo puede hacer, eso es verdad. Pero el centro del Evangelio es que el hombre es pecador, que el hombre se va rumbo a la condenación, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y que de la única forma que puede el hombre entender el Evangelio es que el Espíritu Santo le ilumine, que el Espíritu Santo le haga ver su condición y que esa persona pase de muerte a vida, nazca de nuevo, tenga una nueva vida, novedad de vida.
Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Cuidado con ser de la masa, cuidado con ser del pueblo, de esa multitud que un día sí, vamos a todas con el Señor, y al otro día está en el mundo, en las fiestas, en los deleites, placeres de este mundo, y después de nuevo vuelve al Señor, y después de nuevo fluctuante. Son como las ondas del mar, van para allá, van para acá. Esas mismas personas pueden ser llevadas por vientos de doctrina de demonios. Ese es el peligro, de que no se tomen decisiones con convicción, de saber que se está tomando una buena decisión, de saber que lo que se cree está basado en la Escritura. Pero esta multitud, Lucas 23, versículo 27, es peligrosa la multitud. Un día dice, sí, vamos con el Señor. Otro día dice, crucifícale. Y aquí van siguiendo nuevamente al Señor. Y dice que también iban mujeres que lloraban y hacían lamentación por el Señor. Y debemos destacar, a lo largo de toda la Escritura aparece la figura de la mujer. Y el Señor cambió el modelo. El Señor tenía personas que le seguían, hombres y mujeres, a diferencia de la religión. La religión solamente enseñaba a los varones. Y un judío profesante, un religioso del judaísmo, daba gracias por ser hombre, decía él, porque hubiera podido ser mujer. Y eso era como mal mirado. Y el Señor tuvo discípulas, el Señor tuvo seguidoras, le seguían a él, le servían. Cuando todos los varones huyeron, arrancaron temerosos en el momento de la crucifixión, las mujeres estaban a los pies de la cruz. El único varón que se menciona fue Juan el apóstol, el que estaba recostado en el pecho de nuestro Señor. Las mujeres, destacar las mujeres en la Escritura. Sabemos por la Escritura que el Señor ha dejado pautas establecidas. Ha dejado pautas para los varones, hermanos, y ha dejado pautas para las hermanas, para las mujeres que han conocido al Señor. Y ahí están en la Escritura. Es cosa de escudriñar las Escrituras. ¿Cuáles son las funciones de los hermanos? ¿Cuáles son las funciones de las hermanas? Y de repente hay hermanas que quieren hacer las funciones que se les encomendó a los varones, a los hermanos. Y las funciones que el Señor quiere que las hermanas realicen no las hace nadie. Y ahí está el problema de la sociedad. Ahí está el problema de las congregaciones, que lo que debieron hacer las hermanas no lo está haciendo nadie, porque ellas quieren hacer lo que se le ha mandado al varón, al hombre. La Escritura muestra, somos iguales en salvación, en el Espíritu, todo lo que quiera usted, pero hay diferencia en el sentido de qué es lo que debe hacer el varón, qué es lo que debe hacer la mujer. Y están establecidas en la Escritura. Destacamos entonces la figura de la mujer, en el sentido de que ellas estuvieron a los pies de la cruz del Señor. Y aquí van mujeres y también tienen un espíritu diferente, más sensible. Y ellas lloran al ver al Señor. Pero veamos algo. Veamos qué es lo que continúa en el verso 27. Y mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y esto tiene que ver con las emociones. Podemos ver, en el día de hoy aparecen imágenes del Señor, aparecen películas del Señor. Incluso hay películas muy famosas donde se muestran los sufrimientos del Señor. Y se muestra mucha sangre, todo eso que causa impacto a la visión, que causa impacto a nuestro espíritu de lo que el Señor padeció. Eso es verdad, yo pienso que una película, una imagen queda corta a los sufrimientos que los romanos hacían a través de la crucifixión. Eran terribles los romanos, eran terribles, la historia muestra cómo eran de terribles para infundir miedo a sus enemigos. Así que pueden quedar cortas esas imágenes. Pero ellas lloran por él. Hay una lamentación por él. Y es interesante lo que el Señor le va a decir. Y es una reflexión para todas aquellas personas que se compadecen, se conmueven con aquellas imágenes, se conmueven con una visión de lo que el Señor sufrió en su cuerpo. Porque por muy fuerte, por muy impactante que parezca el sufrimiento del Señor en la cruz del Calvario, lo que salva al pecador no es eso. Es interesante eso.
Lo que salva al pecador es cuando el Señor en su cuerpo, según la carta de Pedro, en su cuerpo sobre el madero, llevó nuestros pecados. Y la tierra tembló y el sol se oscureció. Ahí está, cuando Él cargó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados y la ira de Dios cayó sobre Él. Ahí está la salvación del pecador. No en el sufrimiento físico. Y por eso es que cuando Él está en Getsemaní, ora al Señor, ora al Padre 3 veces, orando. Padre, pasa de mí esta copa. Pero Él dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y algunos piensan que el Señor estaba temeroso de los sufrimientos físicos. El Señor estaba temeroso de lo que iba a acontecer en aquellas horas de tiniebla. En que el Dios Santo iba a dar vuelta la espalda. Porque Él iba a llevar en ese momento los pecados que no eran suyos. Los pecados nuestros, de los creyentes, de los salvados. Esa es la palabra que utiliza la Biblia para la salvación de la sustitución. Él me sustituyó en lo que yo debía pagar. Él pagó mi deuda. Entonces estas mujeres lloran y lamentan por la condición del Señor, su sufrimiento que va padeciendo Él caminando. Y el Señor, ¿qué le dice? Pero Jesús, vuelto hacia ellas, en el momento de sufrimiento, en el momento de dolor, en vez de preocuparse de Él, ese es nuestro Señor Jesucristo, siempre pensando no en Él, en los demás. En ese momento, Él dice, la mira a ella y dice, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Está mal enfocado su lamento. Lo que ellas estaban temiendo, lo que ellas estaban llorando y lamentando, era al ver al Señor. Pero el Señor les hace ver y les cambia la actitud de su lamento. Le dice, no lloren por mí. Le dice, llorar por vosotras. Pongan atención en ustedes. Pongan atención en su alma, en su vida. El Señor está padeciendo porque tiene un propósito y Él va en dirección a la cruz del Calvario, el cual era su propósito eterno. Él sabe a lo que va. Puso su rostro firme como un pedernal para llegar a la cruz. Pero estas mujeres no saben su destino. No saben qué va a pasar. Y el Señor le dice, llorad, haced lamentación, pero no por mí, por ustedes. Y por eso decía en el día de hoy hay gente que llora al ver una imagen, que se compunge su corazón por ver una película tal vez de los sufrimientos del Señor. Y el Señor dice, no lloren por eso, lloren por ustedes, hagan lamentación por ustedes, sepan dónde van a ir en la eternidad. La gente está muriendo, día a día hay gente que está muriendo y si no tiene a Cristo va partiendo rumbo a la condenación. Y es interesante que la persona que más habló del infierno fue el Señor. Uno podría pensar, bueno, el Señor habló del amor, habló de las bendiciones, habló del cielo, pero el tema que más trató, el Señor Jesucristo, el tema que más trató en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fue lo de la condenación, lo del infierno, lo del juicio. ¿Por qué lo trataría tanto? Porque Él no está hablando palabra de hombre, es palabra del mismo Dios, que dice que es verdad que hay una condenación, que hay un lugar llamado infierno, llamado Seol. Están los pasajes ahí. Así, el Señor dice, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no serán? El Señor hace reflexionar el sufrimiento y lo saca de su enfoque y lo enfoca en estas personas. Y el Señor murió en la cruz del Calvario, padeció todos los sufrimientos físicos que menciona la Escritura, la corona de espinas, sus espaldas, su cuerpo lacerado, sus manos
el mismo Señor le dice a Tomás, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Imaginémonos cuán amplio fue la abertura, que mete tu mano en mi costado. Todos esos sufrimientos físicos, todo el sufrimiento, pero el Señor dice, preocúpense de ustedes. Pongan el enfoque en ustedes. Yo estoy haciendo ese sacrificio por salvarlo de la condenación eterna. ¿Creen esto? Tenemos el caso de los ladrones que va a aparecer más adelante. Estando en la misma condición, estando en la misma cercanía del Señor. Uno está en el cielo con el Señor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y otro está en la condenación. Y no vamos a decir que fue por sus obras, porque era un ladrón. Dice la Biblia que eran los dos ladrones, que los dos hablaban cosas feas del Señor. Pero en uno hubo un cambio, una actitud diferente, algo que el Espíritu Santo trabajó en el corazón de uno y reconoció al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor quiere que tú seas salvo. Él hizo todo el sacrificio por ti para salvar un alma de la condenación eterna. Un alma es más preciosa que todos los tesoros de la tierra. No tiene precio, es de un alto precio, de un alto valor. El Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Qué es un pecador? Cuando hablamos mucho, a veces nos olvidamos. ¿Qué es un pecador? La palabra pecado es errar el blanco. Errar el blanco, no darle al blanco. Dirigir, por ejemplo, una flecha a un blanco determinado y lanzarla y que la flecha vaya lo más lejos posible de ese blanco. Erré el blanco. Pequé. De ahí viene la palabra pequé. Hay otras palabras, transgresión, transgredir. El Señor pone un mandamiento y es como si pusiera una línea. Y el hombre traspasa esa línea, transgrede esa línea. Pero el Señor es misericordia y bondad. Quiere que el hombre sea salvado por la gracia de Dios. Estas mujeres entonces, llorando por el Señor, el enfoque, el Señor le dice, preocúpense de ustedes, de su alma. Preocúpense de ustedes. Y por los hijos que vendrán. Ahí hay una enseñanza también. Las nuevas generaciones. Hemos recibido un mensaje, poderoso mensaje de salvación. Hay que traspasarlo a las nuevas generaciones, porque la sociedad va en decadencia. Y lo único que puede salvar esta sociedad no son los gobiernos ni los estados, no son las personas. Es un pueblo que ora, un pueblo que clama. Es la sal de este mundo, la luz. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo el Señor, la luz del mundo. Vamos a dejar hasta ahí por el momento para ir a escuchar un tema musical, pero quedémonos con esta reflexión. Tú sabes todas las cosas que el Señor padeció en la cruz del Calvario. Tienes que preguntarte a ti mismo si te dan pena a veces esas imágenes, si lloras, si te lamentas. Debes preguntarte a ti mismo, a ti misma. Es decir, ¿por qué? El porqué del padecimiento. Si la salvación pudieras alcanzarla por tus obras, ¿para qué murió el Señor en la cruz? Si la salvación se pudiera alcanzar por otro medio, por otro mediador o por otra mediadora, ¿para qué entonces el Señor murió en la cruz? ¿Para qué el Señor entonces en la cruz exclamó consumado es? Si yo hubiera podido alcanzar la salvación por otros medios. Esa es la reflexión. Llorad por vosotros mismos. El Señor bendiga su palabra. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina
tarde, mi alma puede hallar su cerca al mar. Don precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable, inagotable, mi alma puede hallar su cerca al mar. Tan precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder, al corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable, inagotable, mi alma puede hallar su cerca al mar. Tan precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Queremos nuevamente dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía en este momento escuchando el programa, y deseamos que esta maravillosa gracia de Dios le alcance también a usted y pueda así pasar de muerte a vida hoy día mismo. Estamos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles la historia de la iglesia que había nacido el día de Pentecostés, y cómo Dios y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están obrando para que el Evangelio vaya creciendo y muchos pasan de muerte a vida. Hemos visto en el capítulo anterior, en el capítulo 11, cómo el Espíritu Santo obró de tal manera que muchos se añadieron a la iglesia. Pero Satanás no se duerme y siempre ha estado en guerra y siempre ha estado poniendo tropiezos en contra del avance del Evangelio. Y es así como en el capítulo 12 tenemos que usa a un rey para que éste empiece una persecución, una nueva persecución contra la iglesia. Y dice el capítulo 12, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar,
Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo hacer saber esto a Jacobo y los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplidos su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Sin duda, en este capítulo, el Espíritu Santo, a través de la pluma de Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, nos está narrando una historia realmente maravillosa, y sin ningún alarde, sin ninguna cosa extraordinaria como resaltando, sino más bien un relato tranquilo, sereno, de la obra de Dios en medio de su pueblo. Este hombre que tenemos aquí, uno de los Herodes, era un malvado, estaba gobernando sobre una pequeña parte de allí. Y este Herodes empezó una persecución, usado por el diablo, empezó una persecución en contra de los cristianos, en contra de los que componían la iglesia de Dios en ese momento. Y en esa persecución, él mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo, o Santiago también, porque el nombre Jacobo también se traduce como Santiago,
o Jaime incluso en el idioma nuestro, este Jacobo fue uno de los discípulos que tuvieron un gran privilegio en acompañar en el ministerio terrenal del Señor Jesús. Él junto con Pedro y Juan llegaron a formar un estrecho vínculo con el Señor, de tal forma que en algunas ocasiones ellos tuvieron la ocasión de estar a solas con el Señor para hacer algunos milagros del Señor, e incluso estuvieron con Él en el monte de la transfiguración. También estuvieron en otras ocasiones, y Jacobo es muerto. Y alguien podría decir, pero ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué Dios hace esta diferencia? Que Jacobo muera y que Pedro sea liberado con vida. Bueno, en esto aquí vemos la soberanía de Dios. Y Dios tiene sus propósitos para cada uno de los creyentes. Él tiene un propósito que cumplir en cada uno de nosotros. Y tal vez el propósito es diferente el que Él va a cumplir, por ejemplo, en el caso nuestro que estamos acá, en Pedro, o en el caso mío. Son diferentes los propósitos de Dios. Pero qué maravilloso es cuando la voluntad y el propósito de Dios son cumplidos en la vida nuestra. Y qué maravilloso es para este hombre el sellar su testimonio como un mártir, como uno que entregó su vida al servicio de su Señor, de aquel que había dado su vida en la cruz para salvarle, para rescatarle de la condenación eterna. Y esto, por supuesto, al ver el resultado de esta acción, este malvado Herodes, él vio que esto agradó a los judíos que eran enemigos de la cruz de Cristo, que eran enemigos de la iglesia del Señor Jesús. Y entonces él no mató a Pedro inmediatamente, sino él quería hacer algo más extraordinario. Es cosa de que los judíos tuvieran una fiesta con la muerte de el apóstol, del siervo de Dios. Así, él dejó preso a Pedro. Estaban en la víspera de la celebración de la Pascua. Dice que era el tiempo de los panes sin levadura. Esto era una ordenanza que Dios dio cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pero que luego el pueblo de Israel transgredió, la pervirtió esta ordenanza de Dios. Así, en este tiempo no es más que una fiesta de los judíos. No era una fiesta que Dios demandara de ellos. Y si usted tiene alguna duda con respecto a ello, puede leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, en donde Dios dice que las fiestas solemnes las tienen hastiada su alma. ¿Por qué? Porque, repito, los israelitas, anteponiendo sus propios razonamientos, ellos pensaron hacer mejor las cosas poniendo ideas de hombre, y Dios rechazó completamente, porque Dios es celoso y las cosas debemos hacerlas de acuerdo a como Dios las ha ordenado y no de acuerdo a como el criterio humano pueda creer que es mejor. A Moisés incluso se le dijo, cuando se le ordenó construir allí en el desierto el tabernáculo, que todo debía hacerlo de acuerdo al modelo que se le había mostrado. Él no podía poner nada de su propia inteligencia. Así están aquí en los días de los panes sin levadura. Eran días en cuando todos los israelitas debían sacar la levadura que hubiera en sus casas. Y la levadura en la palabra de Dios es una figura del pecado, para luego celebrar esta gran liberación que Dios hizo en aquella oportunidad. Entonces, el pueblo judío estaba muy ocupado en estas celebraciones, y Herodes se dio cuenta de ello y pensó, bueno, si ahora yo
mato a Pedro, a lo mejor va a pasar inadvertido porque el pueblo está ocupado de su fiesta. Así él esperaba que después de la celebración de la fiesta, él hacer un gran escarnio con Pedro. Pero lo que Satanás y Herodes no consideró era el poder y la misericordia de Dios. Dios no iba a permitir que un siervo suyo sirviera de distracción para estos judíos, quienes buscaban con odio exterminar y destruir la fe cristiana. Y podemos decir que la oración de la iglesia estaba orando, todos los creyentes formamos parte de la iglesia, y en la iglesia, allí en esa oportunidad, los creyentes que formaban la iglesia, ellos estaban orando al Señor. Y podríamos pensar que aún las oraciones más débiles de los creyentes eran mucho más poderosos que todo el poder que podía exhibir este malvado rey. De tal forma que este Herodes, para asegurarse de que nadie viniera a liberar a Pedro de la cárcel, él le hizo custodiar de forma muy especial y le entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Cuántos serían eso, Pedro? 16. 16 soldados para custodiar a un solo hombre desarmado sin ninguna intención de escaparse. Soldados con espada, con armas, y más encima aún le tenían encadenado a ellos mismos. Y Herodes, en su, no quiero usar una palabra ofensiva, pero en su pequeñez de inteligencia que él tenía, pensó que con esas cadenas, que con esos soldados, él podría vencer el poder de Dios. Y ahí está Pedro, y Pedro le vemos tranquilo, porque ¿cómo podemos entender que Pedro está tranquilo, está sereno? Porque él está durmiendo. Él no está sobresaltado. Él no está preocupado porque le van a matar, le van a quitar la vida. Él está tranquilo y está durmiendo, amarrado de las manos de los soldados, por ambos lados. Así, humanamente hablando, no tenía escapatoria Pedro, y eso es lo que pensaba Herodes, y los soldados pensarían de la misma forma: pobre de Pedro que estaba en esta situación. Pero el Señor Jesús tenía un propósito que cumplir con Pedro todavía en el ministerio, y no iba a interferir un débil, un infame hombre con los propósitos de Dios. Así, el Señor no necesita mandar sino solamente un ángel para liberar a su siervo, y no necesita tampoco hacer ningún alboroto. No necesita él matar a nadie para que su siervo sea liberado. Y vemos cómo el ángel llega, entra a la cárcel y nadie se da cuenta de ello, y hay una luz que resplandece en la cárcel, y me imagino que los soldados están todos durmiendo porque nadie se da cuenta de esto, y él toca a Pedro para despertarle, y le despierta y le ordena que se levante, y que se levante pronto. Y cuando él recibe la orden, las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Vemos cuánto cuidado humano tiene el Señor por los suyos, porque Pedro está seguramente con sus sandalias desatadas para descansar de los pies, está desabrigado, y el ángel le ordena ponerse las sandalias, envolverse en su manto para que salga al aire de la calle y no se vaya a resfriar, como nos pasa muchos a veces con los cambios bruscos de temperatura.
Y Pedro, él va siguiendo al ángel, pero Pedro no está consciente de que lo que está haciendo es real, sino más bien él está pensando que es una visión que él está viendo, como otras que el Señor le había mostrado, como vimos anteriormente. Pero llegan a la primera guardia y a la segunda guardia, y dice, llegan a la puerta de hierro. Estas eran unas inmensas puertas que no la podía abrir una sola persona. Y esta puerta daba a la ciudad, o sea, ahí era la libertad. Y esta puerta se les abre por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces, dice, entonces Pedro, volviendo así, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Claro, Pedro tenía entendido muy bien de que esto que quería hacer Herodes con él no solamente era quitarle la vida, sino escarnecerlo, hacerlo un gran espectáculo, y de hecho los judíos esperaban algo parecido. Pero vemos que en este relato se dicen cosas que son muy puntuales y muy claras, que no debemos dejar pasar de lado, de vista. Porque en primer lugar se habla de un ángel del Señor. Ahora, ¿por qué la diferencia? Un ángel del Señor. Porque hay ángeles también en las regiones celestes, ángeles caídos que son agentes del diablo. Y cuando Pablo está hablando a los Gálatas y les dice que aun si un ángel del cielo les trajera otro evangelio no lo deben creer, es porque se está refiriendo a esos ángeles caídos que se disfrazan como ángeles de luz, y Satanás mismo se disfraza como ministro de justicia. Así, por eso se aclara muy bien aquí que es un ángel enviado por el mismo Señor Jesucristo para liberar a su siervo. Y aquí hay una figura, aunque en este relato que estamos viendo se trata de un siervo de Dios preso por anunciar el Evangelio, pero podemos hacer una aplicación. Hoy día hay muchas personas que están encadenadas al diablo y que están a expensas de él, y que su condición les lleva sin remedio a la muerte. Pero querido amigo, Dios quiere liberarte ahora mismo. Y para liberarte a ti, Dios no envió a un ángel, sino envió a su propio Hijo amado, el Señor Jesucristo, para que Él tomara forma humana, tomara cuerpo humano, pero sin pecado, y Él muriera en la cruz como una ofrenda perfecta para Dios, para pagar el precio de tu pecado, de tu rescate. Y Él quiere liberarte. Él quiere que las cadenas que te atan a Satanás y a este mundo sean ahora mismo liberadas de ti. Pero Dios no lo va a hacer si tú no lo quieres. Si tú quieres liberarte de la esclavitud del pecado, porque las cadenas nos hablan de esclavitud, tienes que pedir a Dios ahora mismo que Él te salve a través de la persona del Señor Jesús, confesando que eres una persona que está destituida de la gloria de Dios, muerto en delitos y pecados, pero que confía en la muerte de Cristo como la obra sustitutoria en tu lugar, y que el Señor Jesús fue la ofrenda por tu pecado. Amigo, ¿por qué no lo haces ahora? El Señor quiere salvarte, el Señor quiere darte vida eterna. Él no quiere que tú mueras, que tú vayas a la condenación eterna, porque por eso envió a su Hijo amado al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero volvamos al relato de Pedro. Y vemos a Pedro ya salido de la cárcel en forma milagrosa, liberado por la mano de Dios a través
de este ángel. Nadie siquiera se dio cuenta, porque la obra de Dios es así, es silenciosa. En la obra de salvación nadie la puede ver, solamente es una obra que se ven los resultados, los frutos. En este caso, en la liberación de Pedro se ve el resultado porque él está libre y está en la calle, está sin las cadenas, sin soldados. En el caso de una persona que pasa de muerte a vida, se ven los frutos porque la persona es transformada y la persona que antes hacía muchas cosas en contra de Dios y en contra de su propio cuerpo, luego todas las cosas son hechas nuevas en él o en ella y ahora tiene nuevos intereses, nuevos ideales, tiene nuevas metas. Bueno, Pedro se ve en la calle y se da cuenta de que Dios le ha librado de Herodes y de todo lo que el pueblo de Israel esperaba. Y enseguida él se dirige a la casa de María, madre de Juan Marcos. Y allí en la casa de María está una parte de la iglesia orando por Pedro. Y ellos están orando porque se dan cuenta que la muerte de Pedro puede ser llevada a cabo en poco tiempo más, ya que todavía está viva en ellos la imagen de la muerte de Jacobo. Y Pedro llama a la puerta y una niña, una muchacha, dice, sale a la puerta, y cuando le reconoce que es Pedro, de gozo no le abre la puerta, sino vuelve al grupo y le dice que Pedro está allí. Y aquí vemos la debilidad del ser humano, la debilidad nuestra. Están orando, pero cuando ellos escuchan que está Pedro ahí, no creen. No, pero Pedro está en la cárcel. Pero ellos estaban orando para que Dios les librara. Y ellos no esperaban este milagro. Y cuando le ven, realmente se alegran. Primero ellos piensan que es el ángel de Pedro que está allí. No, era el mismo Pedro, liberado de las garras de esta bestia, de esta autoridad y del pueblo de judío. Él les comenta cómo el Señor le libró, cómo el Señor obró este gran milagro con él. Pedro todavía tenía mucho camino que recorrer en el servicio para con Dios. Y luego, ¿qué ocurre con Herodes? Herodes realmente fue un golpe duro para él. El que Pedro desapareciera sin que nadie supiera cómo, ni por qué, ni dónde estaba. E incluso después que interroga a los soldados que le tenían prisionero, quienes no sabían nada, absolutamente nada de lo que había ocurrido, les manda a matar. Pero Dios también tenía sus propósitos para con Herodes, porque la paga del pecado es muerte. Y este hombre que conocía la ley de Dios, que conocía de la palabra de Dios, este hombre fue un hombre soberbio, un hombre que nunca puso su mirada en el Señor ni pensó en su alma, sino solamente pensó en su cuerpo, en la gloria de este mundo y en todas las riquezas que él podía lograr acumular. Y habían unos hombres de las ciudades de Tiro y de Sidón que vinieron a él porque había un conflicto entre ellos, pero ellos pedían paz porque todo lo que llegaba hasta su tierra era abastecida por Herodes, así no les convenía estar enojado con Herodes. Y Herodes dice, un día señalado, vestido de sus ropas reales, se sentó en el tribunal y arengó a la gente, arengó a estos de Tiro y de Sidón. Y el pueblo aclamaba gritando, esta realmente es voz de Dios y no de hombre. Y Herodes, claro, él estaba y se sentía muy bien, muy agrandado, muy glorificado con las palabras del pueblo, y él nunca tuvo en cuenta a Dios, el único que merece toda la honra, el único que debe recibir toda la gloria,
es solamente Dios y ningún hombre, porque hoy día hay muchos que reciben adoración y tributo de los hombres, pero un día tendrán que comparecer delante de Dios y allí van a recibir el justo pago, porque ellos son anticristos, antidios, ya que ocupan, en ese sentido ocupan el lugar que solamente merece Dios. Es el único que debe recibir toda la adoración, todo el reconocimiento. Dios inmediatamente envía nuevamente un ángel y se repite y se reitera un ángel del Señor. ¿Y qué es lo que hace ahora este ángel? Este ángel del Señor hiere a este hombre y hasta ahí llegó toda su gloria, hasta ahí llegó toda su grandeza, hasta ahí llegó toda su vida y muere comido de gusanos. O sea, esto obviamente todos nosotros, todos los seres humanos cuando morimos, dicen algunos, cierto, todos somos comidos de gusanos, pero esto fue en el momento. Él cayó muerto e inmediatamente los gusanos comieron su cuerpo, porque fue una muerte que Dios dio como escarmiento a este hombre. ¿Y por qué? Porque Él nos dio la gloria a Dios. Nos dio la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Y hasta ahí llegó la persecución. Y hasta ahí se acabó el tropiezo que él estaba poniendo al avance del Evangelio. Él murió, pero la palabra de Dios, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Así, queridos amigos, ningún hombre ha podido a través de la historia frenar el mensaje del Evangelio, porque se enfrentan no al poder ni a la palabra de los hombres, sino a la palabra de Dios y al poder de Dios. Y es Dios que no permite que hombres pecadores se interpongan o quieran que otras personas vayan a la condenación por su culpa, por estorbar el avance de el mensaje del Evangelio. Amigo, una vez más ha llegado a usted el mensaje del Evangelio. Vea los ejemplos y considere que hemos tratado en esta tarde y cómo Dios quiere liberarle a usted, quiere romper las cadenas del pecado, pero usted tiene que permitírselo. Y usted debe mirar al cielo y vea el ejemplo de este malvado Herodes, cómo él recibió la paga por su pecado, la muerte, y una muerte ejemplarizadora. Y luego tendrá que comparecer delante del Señor Jesús, allí en el gran trono blanco, para recibir la sentencia, la ratificación de su sentencia y ser lanzado al lago de fuego. Deseamos pues que usted medite en lo que hemos tratado en esta tarde y si el Señor lo permite, el próximo jueves nuevamente vamos a estar hablando del Evangelio de Cristo. Vamos a escuchar otro himno antes de terminar el programa.
Muy bien, para terminar, queremos agradecer su sintonía y decir que las personas que llamaron por oración el día miércoles se está orando por ellos en la congregación y también en las oraciones personales. Queremos invitarles a nuestras reuniones los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas, aquí en Pedro de Reserva 189. Nuevamente ofrecemos los cursos bíblicos. Estos son totalmente gratuitos y sin absolutamente ningún compromiso. Usted puede estudiarlos en su tiempo libre y va a ver cómo va a ir conociendo mucho más de lo que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos junto a ustedes nuevamente para seguir hablando del Evangelio de Cristo. Deseamos que tenga un buen fin de semana.